Bienvenidas y bienvenidos. Me llamo Alicia Tung y los saludo cordialmente abriendo el último encuentro dentro del ciclo de la poesía polaca. Este encuentro es muy particular, dedicado a Adam Zagajewski, que falleció este año, el domingo 21 de marzo, justo el Día Mundial de la Poesía. Agradecemos mucho el apoyo de la señora Maja Zagajewska y del Instituto de la Cultura Polaca de Madrid, representado por la señora directora Mirosława Parandowska-Kobas y la señora Iwona Zielińska-Sąsiada, la coordinadora de proyectos literarios. Saludo también muy cordialmente a la nueva vicedirectora del Instituto, señora Gabriela Sowinska, que está participando en nuestro encuentro. Antes del comienzo de las charlas, quisiera acordarles que los encuentros literarios están organizados y grabados por la Embajada de la República de Polonia en Buenos Aires y la Asociación Cultural Argentino-Polaca. Le paso la palabra. Buenos días a todos y buenas tardes a los que están en Europa, porque nosotros tenemos ya la tarde. Entonces, antes de empezar, quisiera agradecer muchísimo tanto a Asociación Cultural Argentino-Polaca como a la Embajada de Polonia en Buenos Aires por invitarnos a esta sesión dedicada a Adam Zagajewski, porque, diciendo la verdad, España es prácticamente la segunda patria, diría yo, de Adam Zagajewski. Y es una persona muy, muy querida en España. Y como todos saben, él fue galardonado con premio de Princesa de Asturias de las Letras en 2017, justo el año cuando yo empecé mi misión en España, y tuve un gran honor y placer de estar presente en Oviedo cuando Adam Zagajewski recibió este premio. Me permiten citar las palabras con las que terminó su discurso en Oviedo. Dijo esto: resulta que en España tengo lectores fieles y atentos. Esto es lo mejor que le puede pasar a un autor de libros sin tener en cuenta si es de tomos de poemas o de novelas. Y es verdad que Adam Zagajewski es un poeta más traducido, un poeta contemporáneo, más traducido al idioma español. Y bueno, y aquí gracias a Xavier Farre, que es un maestro en cuanto a todas esas traducciones que ha hecho de la poesía de Adam Zagajewski. Y la editorial Acantilado, que ha editado varios títulos. Bueno, si miramos las bibliotecas y librerías españolas, yo creo que ahí hay docenas de títulos de los libros de Adam Zagajewski. Les quiero decir solamente que Adam Zagajewski visitaba a España prácticamente todos los años y fue una persona invitada por las instituciones españolas para que presente su poesía o que participe en discursos, en conferencias. Y que también haga del crítico de vez en cuando y participa en discursos sobre textos literarios, no solo de él, sino que también de otros autores. El Instituto Polaco de Cultura siempre la ha acompañado, siempre la apoyaba, y bueno, y es que cuando... diciendo la verdad, se me hace difícil decir esto porque este año teníamos planeado también una visita, por lo menos una visita, teníamos planeada una visita en Madrid de Adam Zagajewski,
y cuando llegó la noticia de que desgraciadamente ya no lo podremos tener y ver en la tierra española, sí nos dio muchísima pena, pero por suerte los poetas, los escritores se van, pero sus obras se quedan y gracias a eso podemos precisamente hoy continuar a hablar sobre su gran obra. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras. Ahora quisiera pedir a la señora Carolina Barmuta que nos presente brevemente la biografía de Adam Zagajewski. Adam Zagajewski nació en 1945 en Leópolis, en Ucrania. Fue un poeta, novelista y ensayista polaco, miembro conocido de la generación del 68 en su país y uno de sus más famosos poetas. Era alumno de la Universidad Jagiellónica en Cracovia, donde llevó a cabo estudios superiores de psicología y de filosofía. Más tarde enseñó filosofía en la Academia de Minería y Metalurgia, actual Universidad de Ciencias y Tecnología, también en Cracovia. Se ligó entonces al movimiento poético de la Nowa Fala, Nueva Ola, en la ciudad y perteneció a un grupo literario polaco Teraz, Ahora. Difundía además sus ideas en la revista clandestina Zapis, uno de los principales medios de la oposición democrática polaca. Publicó después Sklepy Mięsne, Carnicerías. El objetivo de este grupo de la generación del 68, formado por autores decididos a comprometerse políticamente en sus obras como Julian Kornhauser, Ryszard Krynicki o Stanisław Barańczak, era alzarse contra las falsificaciones de la realidad y la apropiación del lenguaje por parte de la ideología y la propaganda comunista. Dos de los principales lemas de este grupo eran Powiedz prawdę, di la verdad, y Mów prost, habla claro. En Cracovia frecuentó a personajes como el escritor Stanisław Lem, y el filósofo Roman Ingarden y creó varias revistas. También ejerció como traductor, traduciendo entre otros a Raymond Aron y Mircea Eliade. Difundida la Carta de los 59 en 1975, tras los acuerdos de Helsinki, se unió en 1976 al Comité de Defensa de los Obreros, Komitet Obrony Robotników KOR, y las autoridades comunistas prohibieron la publicación de sus obras. Desde 1982 se estableció en París, según él, más por motivos sentimentales que políticos, porque seguía a una mujer. También estuvo un tiempo residiendo en Berlín y en los Estados Unidos. Regresó a Cracovia en 2002 junto a su mujer Maya Wodecka. En 2017 recibe el premio Princesa de Asturias de las Letras. Con este motivo declaró en el mundo que hay una cultura común europea. Vengo a España y nada me parece ajeno. Y sobre sus primeras lecturas de autores españoles señaló: una versión del Quijote para niños. Después dediqué mucho tiempo a los libros sobre la guerra civil. Y después a Antonio Machado, mi preferido. Murió en 2021 en Cracovia. Muchas gracias. Sobre la percepción de obras de Adam Zagajewski en España y el premio que recibió, Premio Princesa de Asturias de las Letras, nos va a contar la señora Iwona Zielińska-Sąsiada, la coordinadora de proyectos literarios del Instituto. La palabra es suya. Muchas gracias. Gracias por invitarme a este recuerdo sobre Adam Zagajewski. Yo no pretendo hablar mucho sobre la percepción de la obra de Adam, porque creo que la persona más indicada para esto es Xavier Farré, que es un traductor suyo por excelencia, de más conocedor de poesía, poeta. Entonces hasta me da miedo decir algo cuando sé que Xavier me está escuchando. Por eso me voy a centrar un poco más en el tema, digamos, de Adam como persona, porque yo tuve suerte
una enorme suerte de, digamos, establecer un poco un vínculo de amistad con Adam Zagajewski. Y como acabamos de escuchar que la percepción de la obra de Adam Zagajewski pues, ha sido muy importante en España, y eso es un fenómeno porque en toda la América Latina y todo el mundo hispanoparlante, la verdad que, digamos, se conocía más los nombres como Wisława Szymborska o Czesław Miłosz, o por ejemplo en Argentina o América Latina Witold Gombrowicz, y Adam Zagajewski de una manera desconocida prácticamente, se hizo muy popular en España. Yo recuerdo que yo le conocí un día estando en el trabajo en el Instituto de Cultura, y al leer su libro de poemas pues me entró la intención, las ganas de invitarle a un ciclo de poesía que estaba organizando la residencia de estudiantes, la famosa residencia de estudiantes donde vivían Pablo Picasso, Lorca, entre otros, donde a Adam le gustaba mucho ir, y aunque nosotros le ofrecíamos siempre unos hoteles mejores, él siempre decía que se sentía como un estudiante joven y que rejuvenecía el hecho de poder dormir en la residencia de estudiantes. Como decía, yo pues me inventé un tema que a mí, o sea, un título que a mí me parecía súper novedoso y original. Recuerdo que era la percepción de la poesía polaca en España, porque sabía que a Adam Zagajewski no le gustaba hablar de su poesía, sino hablaba de la poesía en general, de la poesía polaca, y no le gustaba destacar él como poeta. Y recuerdo que he escrito este mail, lo envié, y estaba a punto de recoger mis cosas del instituto porque ya era tarde, y sonó el teléfono. Estaba yo sola, entonces lo cogí en nuestro despacho, y me preguntó una voz así muy seria si podía hablar con la señora Ivona. Entonces yo dije que era yo y pregunté quién era. Me dijo: yo soy al que usted le acaba de mandar el mail con la propuesta de participar en el ciclo de poesía. Y me dijo: pues esperaba mucho más de usted que un tema sobre el que me preguntan todos. Entonces yo me sentí como muy como una niña reñida, y claro, sabía que Adam Zagajewski era bastante exigente en el tema de los temas, y la verdad es que yo pensé que hemos empezado de mala pata, ¿no? Que yo metí la mala pata. Y así empezó sus estancias y su fenómeno, digamos, de ser el poeta más popular de los poetas polacos. Incluso yo creo que ni siquiera Szymborska o Miłosz eran tan conocidos, y yo creo que era por una suerte tremenda que tuvo Adam de contar con unos traductores excepcionales. Bueno, era Jerzy Sławomirski, entre otros, Elżbieta Bortkiewicz, pero sobre todo Xavier Farré, que traducía a Xavier para la editorial Acantilado, y además lo traducía tanto en castellano como al catalán. Entonces, digamos que la obra de Adam venía por los dos lados, por el idioma catalán y el idioma castellano. Adam le encantaba España, le encantaba, le gustaba muchísimo la cultura. Ya hablamos aquí también de la influencia y de mucho que le gustaba la poesía de Antonio Machado, que igual que Machado, él evocaba a los pequeños lugares, de las pequeñas patrias, digamos,
que le gustaba señalar. Y siempre venía súper contento a España, se hizo muchísimos amigos, los poetas le admiraban. Ya solamente en el momento, en el día de su entrega del Premio Princesa de Asturias en Oviedo, yo recuerdo que han venido 1.500 personas de toda España para escuchar a Adam Zagajewski en vivo y en directo, y después una maravillosa ceremonia de que sus poemas estaban leídos por los poetas más importantes, los poetas españoles, que estaban encantados de poder leer cada uno el poema elegido de Adam. Yo recuerdo que siempre que venía nos pedía solamente una cosa: estar en un sitio rodeado de naturaleza y de los árboles. Le encantaban los árboles, e incluso cuando quedábamos en Cracovia, yo recuerdo que él siempre me invitaba a la casa de Mehofer en Cracovia, que tiene un patio donde hay muchos olmos. Y me decía que le encantaba pasar ratos ahí. Desde ahí además se veía la casa de los escritores, donde vivían los poetas y los escritores polacos, y me enseñaba siempre el balcón donde vivía Wisława Szymborska, y decía que le inspiraba mucho poder estar mirando la casa de Szymborska. Y la verdad que era una persona muy amigo de los amigos, y ayudaba muchísimo tanto a los poetas. Hablaba, por ejemplo, mucho de Herbert. Como decía antes, a él no le gustaba presumir. No era un poeta que solamente decía yo, porque mi poesía. Él se preocupaba mucho por difundir la poesía polaca, y sobre todo lo hacía también encantado por Herbert. Herbert no era muy conocido en España, entonces cuando nosotros como Instituto Polaco preparamos el número especial de la revista Turia dedicada a Herbert, le pedimos a Adam a ver si por favor podría hacer de la persona que introducía a Herbert en el mundo literario español, y él lo hizo encantado. Y recordamos que cuando estuvimos en el Instituto Cervantes, que vinieron muchísimos poetas, estaban muy sorprendidos de que un poeta que podía hablar perfectamente sobre su obra dedicó prácticamente todo el tiempo a hablar de la poesía de Herbert, que él adoraba. Adam adoraba a Herbert. Tuvimos muchas discusiones porque a mí me gustaba más Rózsewicz, a él más Herbert, entonces había discrepancias y cada uno defendíamos a nuestros favoritos, y recuerdo que Adam se enfadaba conmigo, me decía, pero ¿cómo no te puede gustar Herbert? Y dice, es que a lo mejor no lo entiendes. Y era muy gracioso. Y otra cosa que también me gustaría decir, que cuando estuvimos en Oviedo con Adam, digamos, en grupo de las personas que la acompañaban, Adam nos dijo que su sueño siempre era conocer a la princesa, y que ese sueño se cumplió porque realmente conoció a la princesa Leonor, que ahora es reina de España, pero también conoció a las dos princesas hijas del rey Felipe, y dijo que con eso ya era suficiente. Y también añadir una cosa, que la gente de Oviedo, la gente de la fundación, el público estaba encantado con Adam. Le trataban como una estrella. Y era tremendo ver, porque nosotros en todos los periódicos solamente veíamos a Adam, las fotos de Adam Zagajewski. Los otros premiados prácticamente no existían, porque él, con su personalidad, pero también con su sonrisa y con esas ganas
de dar a entender a la gente que este premio le hacía feliz, pues la verdad que disfrutaba muchísimo y se le notaba mucho también en su forma de ser, en cómo hablaba, cómo decía las cosas, que este premio le encantó, o sea, que era una cosa tremenda y estaba muy contento. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Entonces, ahora me parece que es un buen momento para la lectura. El poema es Tierra del Fuego. Tú, que ves nuestras casas por la noche y las finas paredes de nuestras conciencias. Tú, que oyes el zumbido de las máquinas de coser de nuestras conversaciones. Sálvame, arráncame de este sueño, de esta amnesia. ¿Por qué es la infancia, oh tesoros de aluminio, oh susurro de plomo, amenazante y bello, la única fuente, la única añoranza? La vejez, posterior a la edad madura, ¿por qué es un camino inacabable, amarillo como si fuera el Sahara? Sabes muy bien que algunos días, incluso el deseo se vuelve seco y los labios al rezar se endurecen. A veces la moneda del sol se vuelve mate y la vida empequeñece hasta tal punto que podría caber en los guantes azules de una gitana que predice el pasado de hasta 7 generaciones. Y es entonces cuando en un pueblo del sur un charlatán decide destruirte, a ti y a mí y a sí mismo. Tú que ves el blanco de nuestros ojos, tú que te escondes igual que un pinzón en las cervales y en las cálidas medias de las nubes, como un halcón, abre las repletas cajas de cantos, abre la sangre que late en las aortas de animales y piedras, enciende las farolas en los negros jardines. Innombrable, invisible, silencioso, libérame de la amnesia, llévame a la tierra del fuego. Llévame allí, donde los ríos fluyen verticalmente. Verticalmente fluyen ríos horizontales. Bueno, todos esperamos el análisis de parte de Javier Farrell, que es siempre muy interesante. Y para las personas que están con nosotros por primera vez, me gustaría decir que Javier Farrell es un poeta, traductor del polaco al español, que trabaja en la Universidad Jagiellonica en Cracovia. Y que ha publicado 5 tomos de poesía y un libro de ensayos sobre poesía y sus relaciones con la identidad, el destierro y el holocausto. Estimado Javier, la palabra es suya. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes. Es un placer volver a estar aquí con todos ustedes, compartir esta sesión desde Madrid, también Cracovia y en Argentina con también la amiga María que va a hablar después. Para mí además es un encuentro evidentemente emotivo porque también, claro, tuve una relación muy directa y personal con Adam Zagajewski. De hecho, no puedo separar mi andadura como traductor sin tener en cuenta dos personas. Una es Adam Zagajewski, porque fue el primer libro no el primer libro que traduje, pero sí el primer libro de traducción que publiqué y después he seguido publicando y traduciendo la obra de Adam Zagajewski, que para mí es un auténtico regalo. Y después su editor, es decir, de Jaume Vallcorba, que también fallecido hace ahora unos años, que precisamente fue quien apostó por él. Es decir, cuando yo le entregué la primera traducción de Adam Zagajewski, que era precisamente el libro Tierra del Fuego, en su versión al catalán primero
él automáticamente estuvo encantado y dijo que iba después como proyecto a seguir publicando las obras de Adam Zagajewski, y es lo que hemos ido haciendo hasta ahora con la editorial, y me imagino que ya muy pronto va a aparecer también en la editorial Acantilado el último libro de Adam Zagajewski que publicó en Vida, que precisamente se llama Vida Auténtica. Seguramente se va a publicar en breve. Yo voy a comentar algunos aspectos de la obra de Adam Zagajewski y el porqué de su repercusión, ahora no únicamente dentro del ámbito hispánico, sino ya internacional, porque aparte de los países, algunos países de lengua española, principalmente en España, pero también, por ejemplo, en Inglaterra, en los Estados Unidos, o en Alemania, o en Italia, es un autor muy reconocido. ¿Y cuáles podrían ser las diferencias con respecto a la generación de los autores de los que hemos hablado hasta ahora? Porque precisamente yo considero que Adam Zagajewski es tal vez de todos los autores posteriores, los autores surgidos en la nueva ola, después volveré a hablar un poco de esta generación, es tal vez el enlace más directo con lo que Miłosz denominó la escuela de poesía polaca, que cumple la mayoría de, podríamos decir, los requisitos de los que hablaba Miłosz en el prólogo de esa famosa antología de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, pero que a la vez es, digamos, ese eslabón directo con esa generación y a la vez es el autor que contrasta con esa generación, es el autor que puede hacer evolucionar ese tipo de poesía más allá. Los temas en Adam Zagajewski, hay varios temas, hay varios, digamos, podríamos tener un tronco principal y hay varias ramificaciones. Dentro de ese tronco principal, lo que podríamos decir es una especie de balance de equilibrio o de búsqueda de equilibrio, porque el equilibrio no se consigue siempre, una búsqueda de equilibrio entre lo que es la conciencia del horror, la conciencia de la destrucción, la conciencia de la historia dolorosa, especialmente en Polonia, y por otra parte el canto, es decir, lo que podríamos llamar la celebración, la poesía de raíz epifánica. En él, de manera muy acentuada, se encuentra este tronco. Después hay varias ramificaciones. Estas varias ramificaciones, por ejemplo, lo encontramos en los aspectos de la vida personal o familiar también. Después en poemas auténticamente o únicamente celebratorios. ¿Por qué digo que esto es importante y que representa un paso más allá? Que no quiere decir mejor, sino un paso diferente con respecto a los autores anteriores, con respecto a los autores que hemos hablado hasta ahora, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, y también yo siempre incluyo a Tadeusz Różewicz. Principalmente porque en esos autores anteriores lo que tenemos por una parte es un intento de desconjurar el lenguaje, de contrarrestar el lenguaje. En cierta manera es una especie de cómo poder asir
la realidad incomprensible que les ha tocado vivir. Es lo que dice Miłosz. Miłosz en poemas, varios poemas, principalmente del libro Salvación, pero también de libros posteriores, incide en un aspecto. Y muchas veces aquí dice: yo quería alabar los festines, yo quería celebrar la vida, yo quería ser, en cierta manera, una especie de Shakespeare de alabator. Pero, en cambio, lo que me toca es que me obligan a escribir, o se me obliga en cierta manera. Se me obliga en el sentido de que lo tiene como una obligación moral. Se me obliga a escribir los hechos que voy viendo. Con lo cual, lo que hay aquí es un intento de desconjurar el lenguaje para poder llegar a comprender la realidad. Y esto pasa en todos, no solamente en Czesław Miłosz, esto también, aunque en vías completamente diferentes. En Zbigniew Herbert sería esa búsqueda de los personajes históricos, las parábolas, todos estos elementos que comentamos la semana pasada. En Wisława Szymborska es este descrédito de la realidad también a partir de lo que sería la paradoja. En Tadeusz Różewicz es la destrucción, no total nunca, de lo que sería las bases de la cultura occidental, tanto en lo que son las diversas manifestaciones artísticas, como principalmente en la poesía. Y después también en todos casos que van desde la ironía hasta el sarcasmo. Elementos que en Adam Zagajewski no son tan presentes. Ironía sí, sarcasmo ya en muy pocas ocasiones. Esto sería esta generación. Es decir, esta generación que intenta desconjurar, como digo, el lenguaje a partir del contraste con la realidad. Después aparece la generación en la que se incluye habitualmente la producción de Adam Zagajewski, que es la generación de la nueva ola. Esta generación tiene unos inicios muy concretos, que ahora comentaré, pero después cada uno de los autores coge un camino diferente, va por otros derroteros. La base de esta generación, como se ha dicho en la presentación de Adam Zagajewski, es precisamente contrarrestar, volver a desconjurar el lenguaje también, pero esta vez el lenguaje al que se enfrentan es el lenguaje del poder. Es decir, el lenguaje que continuamente se estaba vehiculando desde la República Popular de Polonia, desde el gobierno comunista. Y de aquí ese intento de utilizar esta palabra grandilocuente que es la verdad. Es decir, di la verdad. En cierta manera lo que querían era contrarrestar aquello, es sobre todo desenmascarar ese tipo de falsificación de la realidad. Este sería el principal elemento, es decir, la lengua o el poema como antídoto del poder. Esto serían los primeros libros de Adam Zagajewski, que por ahora todavía no se han traducido al español, pero después cada uno de estos autores, desde este primer presupuesto, van por caminos diferentes. Richard Krynicki intenta un tipo de poesía que es más cercana al silencio. Es lo que se llama poesía del silencio, de la contemplación. Stanisław Baranczak lo que hace es un tipo de poesía muy elaborada artísticamente, muy elaborada formalmente, hasta el punto de que uno de los libros, quizá el libro más conocido, el libro con más repercusión de Stanisław Baranczak, que fue uno de sus
últimos libros se titule Precisión quirúrgica. Hasta este punto. Después Eva Lipska también busca, Eva Lipska nunca le ha gustado que la incluyan en este grupo, siempre ha dicho que no formaba parte de este grupo, pero por cuestiones de planteamiento y por edad pertenece a la generación. Eva Lipska pasa a una formulación del lenguaje completamente distinta en los últimos libros. Después habría otro autor, que sería un autor por allí que apareció tarde, que es Janusz Schubert, que quizá es el que está más emparentado en su poética con Adam Zagajewski. ¿Qué es lo que buscan? Buscan la intimidad, el mundo personal a través de este contraste con el horror. Y aquí es el tipo de funcionamiento de la poesía de Adam Zagajewski. Hay muchos poemas en Adam Zagajewski, son los que estos siempre me han fascinado, de que hay un momento de contemplación, hay un momento que podríamos decir celebratorio, de plenitud, y después aparecen dos versos. En esos dos versos puede ser directamente una referencia histórica, pero esos dos versos son los que nos hacen pensar, sí, de acuerdo, tenemos esto, pero seamos conscientes también de que nosotros también somos el origen del horror. Es decir, todo está en nosotros. Es un tipo de conciencia que aparece de una manera diferente, porque las circunstancias históricos sociales también lo son en los autores anteriores. Esta sería una ramificación. La otra ramificación sería, como he dicho, la propia biografía y la esfera familiar. La cantidad de poemas que tiene sobre su madre, que tenemos, por ejemplo, ya desde Tierra del Fuego, y va siguiendo, después va apareciendo. Después también aparecen los poemas referidos a su padre. Pero estos poemas siempre nos indican cómo podría ser o cómo es nuestra concepción de la realidad. Es decir, no es un poema únicamente personal, es un poema para que nosotros nos planteemos también acerca de nuestras propias relaciones. Y después el poema que para mí es absolutamente fantástico sobre sus tías. Es un poema maravilloso, donde primero dice que están afanadas en la esfera práctica de la vida y al final dice que están afanadas en la esfera práctica de la muerte. Es un contraste que funciona dentro del poema a la perfección. Los poemas de plenitud también que dedica a su esposa, que dedica a Maya Zagajewska. En cierta manera, en esta ramificación sería lo que, y ahora tomo el referente de un poeta esloveno que tituló un libro como Pequeña mitología familiar, es de Boris Novak. Sería esto, es decir, en Adam Zagajewski también asistimos a esta pequeña mitología familiar donde vemos diferentes estampas de no únicamente plenitud, sino también de lo que tenemos escondido. Siempre hay estas dos corrientes en la poesía de Zagajewski. Para no alargarme más, terminaré con dos cuestiones de aspectos de traducción. Una sería el tono,
a la hora de traducir a Adam Zagajewski, y la otra serían las imágenes, que son dos elementos en los que bascula, en los que se basa principalmente la creación de los poemas de Zagajewski. Por una parte, el tono que para un traductor es muy difícil de captar y de no caer en algún momento en alguna formulación lingüística que pudiera ser sentimental. Porque el lenguaje de Zagajewski está en la frontera, te obliga a estar en la frontera. Si va un paso más allá, aquello puede pasar a ser ya sentimental, pero nunca cae. Es decir, la gran perfección, podríamos decir, a la hora de crear su poesía, está precisamente en que siempre sabe frenarse a través de la ironía, a través de estos versos, como decía, de estallido de la conciencia histórica, pero siempre está allí. La cuestión en la traducción es precisamente mantener ese difícil equilibrio. Y la otra son las imágenes, precisamente las imágenes que alguna vez hablando con él también lo comentamos, que tenía una fascinación también común con Joseph Brodsky, que eran amigos, pero también poéticamente, que era por la poesía del poeta sueco Thomas Tranströmer, que también ganó Premio Nobel de Literatura. Thomas Tranströmer se caracteriza por un bastante inusual a veces uso de las imágenes sorprendentes. Y esto también es lo que utiliza Adam Zagajewski en su poesía, con lo cual este elemento de la imagen también es otro aliciente para crear todo el poema en su conjunto, donde tenemos la historia, el carácter celebratorio y la imagen sorprendente, y después este tono. Estas son, a mi parecer, las bases por las que va circulando toda la poesía de Adam Zagajewski. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora quisiera pedir el comentario a la señora María Malusardi, que es poeta, periodista y docente de periodismo de Argentina. Además tiene 14 libros publicados. Sus últimos libros son Una madre es un piano triste, Artista del hambre, El sastre y el desvío y el daño, entre otros. María, le paso la palabra. Bueno, yo sí hablo solamente como poeta, y mi relación lectora y mi percepción del universo de estos poetas polacos a los que yo he accedido aquí en Buenos Aires. El otro día hablábamos de eso, gracias a las traducciones que hay, pero básicamente hechas en España, porque en la mayoría de los casos no están traducidos aquí, así que yo tengo unos cuantos libros de Adam Zagajewski. Yo tengo mi lectura de Zagajewski es desde mi sensibilidad, desde mi percepción salvaje. Yo siempre digo eso, ¿no? Yo leo salvajemente. Varias de las cosas que dijo Javier me interesaron mucho. Estuve anotando, él hablaba del horror, que de pronto aparecían dos versos, y yo me quedé pensando, esto no lo había preparado, pero me gustaría aclararlo, que esa es la sensación de la totalidad. Cuando uno lee un poema de él, la percepción de la totalidad del poema siempre, por eso creo yo que es un poeta elegíaco, ¿no?
porque bueno, siempre hay algo del lamento, pero ahí, en ese borde, siempre hay una sequedad que permite que, bueno, que no caiga en el sentimentalismo, como decía recién Javier. A mí me gustaría yo tengo acá varios libros de él, donde yo mezclé la poesía con algunos de sus ensayos que me fascinan. Yo he leído En defensa del fervor, el releer a Rilke, que también pensaba cuando Javier hablaba de lo celebratorio, Rilke, digamos, tiene uno de sus poemas, ¿no? Yo celebro, ¿no? El tema de la celebración, que creo que evidentemente Adam Zagajewski era un fervoroso admirador de Rilke, como nadie que esté, ninguno de los que estamos que seamos poetas o estamos en la poesía podemos soslayar a Rilke, ¿no? Y después yo estaba leyendo últimamente Una leve exageración, que es uno de sus libros, de sus memorias, que a mí me gustan muchísimo sus ensayos, y yo quería hablar de la escritura como totalidad, ¿no? Como si toda la escritura de Adam Zagajewski fuera un arte poético en sí mismo, como, digamos, algo, cuando él habla en defensa del fervor, ese ensayo que es una defensa de la poesía. Y me parece que en general podría uno apreciar la totalidad de la obra como una defensa de la poesía, ¿no? Quizás porque yo me identifico en ese punto, porque siempre voy en busca de la reflexión sobre la poesía que en general hacen los poetas. Un poeta nuestro acá en Argentina, que fue muy importante, Raúl Gustavo Aguirre, creador de Poesía Buenos Aires, decía: en cada poema hay una poética y en cada poética una visión del mundo, ¿no? Me parece que todo gran poeta siempre habla de la poesía. Yo acá me apunté algunas cosas. Los poemas de Zagajewski, me atrevería a decir que son ensayos poéticos. Yo leo sus poemas también como ensayos, ¿no? Sobre el arte, sobre la poesía, sobre la música. En este punto yo tengo mucha cercanía con él porque tengo una gran pasión por la música. Sobre hechos históricos, mayormente europeos, ¿no? Sobre los afectos también, esto de la intimidad de lo que hablaba Javier, siempre intimistas, como pequeños secretos. No son epopeyas, sino elegías. La sensación que tengo es que la poesía de él va de la mano de sus ensayos, justamente por esto que decía, por la defensa de la poesía. Mientras defiende a la poesía, se pregunta por ella. ¿Qué es? ¿Por qué la necesitamos tanto? ¿Por qué se hace tan necesario defenderla? La poesía en sí es una de sus preguntas. Y mientras se pregunta, la ejercita, la ejerce, ¿no? Yo diría que es una de sus marcas. En Defensa del Fervor hay un pasaje, donde él habla de los famosos ensayos, el de Shelley, ¿no? el de Sidney, distintos autores que han escrito y han defendido sobre la poesía como defensa, ¿no? Dice: ¿qué es la poesía? Por suerte no lo sabemos muy bien y no necesitamos saberlo de un modo analítico. Ninguna definición, y las hay tantas, es capaz de formalizar este elemento de la naturaleza. Yo tampoco tengo ambiciones definidoras. Sin embargo, resulta atractivo contemplar la imagen de la poesía en su movimiento la poesía como uno de los vehículos más importantes que nos transportan hacia arriba, y descubrir que el fervor precede a la ironía. El fervor, el ardoroso canto del pájaro al que respondemos con nuestro propio canto, lleno de imperfecciones. Necesitamos la poesía al igual que necesitamos la belleza. Bueno, este ensayo es maravilloso, me estremece mucho, está lleno de partes para citar y para compartir. En otra
en una leve exageración hay una definición también muy, muy poética de la poesía. No es un poema, pero podría serlo, ¿no? Por eso yo digo que de alguna manera se cruzan ambos géneros. El poema es como el rostro humano, un objeto que puede medirse, describirse y catalogarse, pero también un llamamiento. Uno puede responder al llamamiento o ignorarlo, pero difícilmente conseguirá tomarle las medidas con una cinta métrica. Resulta difícil medir la altura de una llama con la ayuda de una regla de escuela. Bueno, siempre hay algo de imposibilidad, ¿no? A la hora de definir la poesía. Y en los poemas mismos, bueno, a mí me gusta mucho un poema que se llama Los poetas son presocráticos, que tradujo acá Javier, me gusta mucho, ¿no? Dice, él comienza, los poetas son presocráticos, no entienden nada, escuchan con atención lo que susurran los ríos anchos de las llanuras. Admiran el vuelo de los pájaros, la paz de los jardines en las afueras y los TGV que corren todo recto, sin aliento. El olor del pan caliente recién hecho de las panaderías hace que se detengan de repente, como si recordaran algo muy importante. Bueno, y sigue, ¿no? La cuestión de la naturaleza con las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Cuando Zagajewski, refiriéndose a Rilke, dice, se trata de una abstracción que no pierde de vista lo sensual y concreto, diría que también habla de su propia poética. Cito, ¿no? Sabemos que el ámbito fundamental de la poesía es la contemplación a través de la riqueza del lenguaje, de las realidades humanas y no humanas, en sus divergencias y en sus numerosas coincidencias, trágicas o felices. Esto lo dice sobre Rilke, pero entiendo que, o percibo yo que es parte de la esencia de su ser poeta, ¿no? Y esto está en su propia obra, es inmanente a su obra, se pone de manifiesto. El lenguaje, otra cosa que dice sobre Rilke, que también me parece que está en su obra, ¿no? El lenguaje poético debe seguir la mirada y no al revés. Bueno, yo diría que yendo ahora hacia los poemas de Zagajewski, perdón, lo digo con J que es más fácil, Zagajewski, una poesía de la observación, del matiz. Otra cosa que siento también es como una pincelada fuerte, los poemas de él como una pincelada fuerte que luego se va apagando, ¿no? Adelgazando hasta la fuga. Y también otra sensación que tengo, a diferencia de Szymborska, por ejemplo, es que sus poemas no cierran, no terminan, no tienen esa contundencia que sí tienen los poemas de Szymborska, que de alguna manera nos dejan sin aire, ¿no? En ese sentido tiene algo más cercano no diría al haiku, porque no tiene nada que ver con el haiku, pero hay algo de la poesía oriental, de la forma de la poesía oriental, que es elíptica, que no tiene golpes, ¿no? De golpes poéticos o imágenes contundentes, sino que va dejando entrever en la totalidad, en la medida que va avanzando, y que tienen como un cierre delicado. Esa es la sensación que por lo menos yo siento cuando leo sus poemas. He leído algunas reseñas que escriben, digamos, sobre su obra, ahí en internet, ¿no? De reseñas sobre sus libros, y me gustaría acá hacer una observación. Dice, la poesía, digamos, es una poesía, yo no diría concreta, ¿no? Porque se dice mucho que es una poesía concreta, yo no tengo esa sensación. Yo diría que no diría concreta, ni cotidiana, ni minimalista, ni filosófica, aunque todo eso aparece como un matiz, todos estos elementos. Es una poesía, y retomo aquí lo del comienzo, para mí es una poesía ensayo, una poesía diario, una poesía que surge de una mirada muy singular e íntima, y que reflexiona valiéndose de la abstracción, que es algo sí inmanente a la poesía, desde lo concreto, que no es lo mismo que decir que es una poesía concreta, ¿no? Bueno, aún leyendo una traducción, ¿no? que
yo no desconozco el polaco, sí percibo que hay un lirismo y que hay una música intrínseca. Y el tema de la música, lo había comentado yo antes, creo que es otro de los temas muy importantes en él. Hay un poema que dice la música que escuché contigo, y digamos, a mí estos poemas de Zagajewski, cuando habla de Brahms, de Schubert, de Chopin, de Bach, ¿no? Donde hace todo como yo soy muy melómana, entonces tengo una gran cercanía con toda esta música en lo personal, soy música aficionada también, entonces he sentido una gran identificación, y esto es absolutamente subjetivo, ¿no? Bueno, más o menos son algunas, un poco desordenado, pero algunas de las percepciones o mi experiencia de la lectura de Zagajewski. Y para cerrar, me gustaría decir que los 4 poetas que sobre los cuales hemos conversado en estos encuentros, desde mi lugar, digamos, más profano, más salvaje como poeta, yo soy muy lectora de poesía y muy lectora de ensayos sobre poesía. Entonces, en general, bueno, lo citábamos a Joseph Brodsky también, que me parece un maravilloso ensayista también. La sensación es que son 4 poéticas muy diferentes, y eso para mí es celebratorio, encontrar la posibilidad de una diversidad de voces, bueno, que siempre uno celebra en la poesía, ¿no? Sería muy importante acá en la Argentina seguir difundiendo estos autores que no tanta gente conoce. Así que bueno, te agradezco mucho, Alicia, y agradezco mucho a toda la gente de la embajada por haberme incluido e incorporado para ofrecer modestamente mi lectura sobre estos maravillosos poetas que por supuesto seguiré leyendo y difundiendo. Y bueno, y un placer compartir con Javier, que bueno, que lo tengo aquí desde hace años como traductor. Así que bueno, muchísimas gracias, y un placer enorme. Muchísimas gracias a vos, María, y también a Javier por haber participado en todos los encuentros. Es de verdad un placer para la asociación y para la embajada que podemos escuchar sus comentarios, sus análisis, y aprender muchísimo, y bueno, y también admirar y profundir las obras de nuestros poetas. Antes de terminar nuestro encuentro dedicado a Adam Zagajewski, escuchemos otro poema recitado por la señora Barbara Kamiński. Primera comunión. Calle Piramovica, Gliwice. Edificios de un gris oscuro con saledizos triangulares. Cerca de allí hay un pequeño parque y esculturas alemanas de piedra, una especie de pseudo barroco de los años 30. Aquí la señora Colmer me hizo fotografías justo después de la primera comunión, con una sábana recién limpia como fondo. Este chico mofletudo soy yo. Estoy serio, erguido. Tengo un cirio en la mano. Soy católico principiante, que intenta separar el bien del mal, pero que no sabe en qué se diferencian, especialmente al amanecer y en el crepúsculo, cuando la luz duda durante un largo instante. Las hojas de los álamos del jardín son negras, el mundo es negro, las casas son negras, el aire es transparente, solo la sábana es blanca. Después llegará la fotografía en color y atenuará los contrastes. Nos concederá tal vez una vida normal, unas fiestas espléndidas e incluso una segunda comunión.
Muchísimas gracias. Ya veo algunas preguntas. ¿Cuánto se puede llegar a la experiencia de la cultura polaca a partir de estos autores? ¿Qué rostro nos muestran de su sociedad? ¿O es más la experiencia de una diáspora polaca? Bueno, son las preguntas muy profundas. Para conocer un poco, ¿no?, lo que es la cultura polaca, yo creo que este ciclo con que nos acercamos un poco al lector argentino, pues es es un buen punto para poder empezar a familiarizarse con la cultura polaca, porque lógicamente es lo mejor que tenemos, ¿no?, de exportación, entre comillas, literaria, tanto Szymborska como Miłosz, los premios Nobel de literatura, Herbert, que bueno, estaba entre los poetas de los que se hablaba que podían aspirar al premio Nobel, y Adam Zagajewski, que yo sé que a él le gustaba, o sea, él deseaba recibir el premio Nobel. Y yo creo que teniendo estos 4 poetas y empezar a leer un poco de Szymborska, un poco de Zagajewski, que son los poetas, digamos, un poco más contemporáneos y hablan de la cotidianidad, de lo cercano, de lo profundo, y también nos pueden dar, digamos, una visión de vida un poco más universal, ¿no? O sea, cada uno, incluso sin saber de cómo es la cultura polaca en general, pues puede, leyendo estos poetas, intuir un poco de cómo es la cultura polaca y cómo es la literatura polaca sobre todo, y el concepto de la literatura, aunque lógicamente tenemos más géneros porque nos hemos centrado solamente en este punto de la poesía, pero también tenemos ensayo, tenemos novelas, tenemos reportaje, con lo cual yo creo que o sea, resumiendo brevemente, es un buen principio. Pero yo quería también, ya que hemos escuchado 2 poemas de Adam Zagajewski, contar una anécdota que él me comentó en su momento cuando dijo que a él no le gustaba leer sus poemas. Y un día Czesław Miłosz le dijo, le apartó en un momento después de su lectura y dijo: hombre, Adam, ya que te empeñas a leer tus poetas, pues trabaja un poco esa voz, métete un poco del papel del actor. Y Adam estaba muy, siempre le gustaba contar esa anécdota de que el Miłosz estaba regañando de lo mal que estaba leyendo sus poemas. Bueno, muchísimas gracias. Ahora me gustaría pedir al señor Juan José Okenski, el presidente de la asociación, las palabras del cierre de nuestro ciclo. Bueno, gracias Alicia. Buenas tardes a todos. Tuvimos el placer de compartir en el día de hoy el último encuentro cultural del ciclo de poesía polaca en Argentina, donde se recreó la obra de 4 poetas contemporáneos de la talla de Miłosz, Szymborska, Herbert y Zagajewski. Quisiera agradecer a todos los participantes, tanto a los prestigiosos disertantes como al público participante. Es un verdadero honor para mí como presidente de la asociación compartir la organización de encuentros culturales, sean virtuales o presenciales, junto a la Embajada de Polonia, especialmente en el marco de las Jornadas Culturales Argentino-Polacas, que este es el 16º año consecutivo y que cuentan con el apoyo de la ley de la 2432 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que declara a la segunda semana del mes de septiembre como Semana Cultural Argentino-Polaca. Este ciclo presenta una verdadera posibilidad de conocer la literatura polaca
a través de sus premiados poetas como Miłosz Szymborska, con el máximo galardón, el Premio Nobel, y de esta manera acercarnos a los diferentes periodos históricos a través de sus poemas. Les agradezco nuevamente a todos y espero encontrarlos en el próximo ciclo de poesía polaca en Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Me gustaría decir solo que apreciamos mucho el apoyo del Instituto de la Cultura Polaca en Madrid. Muchísimas gracias a Javier Farre, a María Malusardi, también a Eugenio López Ariazu, que hoy no está con nosotros. Es de verdad un placer de poder organizar este ciclo y ojalá podamos organizar algo diferente, algo parecido el año que viene en la cooperación de las instituciones que tienen interés en la difusión de la poesía, de la literatura polaca. Gracias, muchísimas gracias.